Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este martes, en la Cumbre de las Américas, reunida en la ciudad de Los Ángeles, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció 1.900 millones de dólares en inversiones de 40 empresas para crear nuevas oportunidades económicas en 3 naciones del norte de Centroamérica y tratar de detener el infatigable desplazamiento humano que parte del sur al norte del continente. Con ese propósito, se han identificado 12 proyectos que están en revisión y demandarían de 2.500 millones de dólares para promover industrias energéticas, agraria, marítima y saneamiento de aguas, además de proyectos forestales, agrícolas y turísticos. Un comunicado de la Casa Blanca emitido para la jornada destaca que la administración Biden-Harris reconoce que el desarrollo a largo plazo en el norte de Centroamérica requiere más recursos de Estados Unidos, aunque las rutas de migrantes vienen de Colombia y Venezuela para pasar por Centroamérica. Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que se pretende arreciar la lucha anticorrupción, fortalecer el Estado de Derecho, reducir la violencia, empoderar a las mujeres y la creación de empleo para tener el efecto a largo plazo que estamos buscando. Entre estas medidas se encuentra el Cuerpo de Servicios Centroamericanos, una entidad de desarrollo dotada con 50 millones de dólares para oportunidades de ayuda comunitaria remunerado para los jóvenes del norte de Centroamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declinó la invitación del anfitrión norteamericano en rechazo a la exclusión de la cita continental a los presidentes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, uniendo su voz así a México, Bolivia, Brasil y 14 naciones de la Comunidad del Caribe, CARICOM, cuyos gobernantes tomaron el mismo camino. La vicepresidenta Harris, en su discurso ante varios dignatarios, ha hecho un llamado al sector privado para que aproveche sus recursos y experiencia para apoyar el crecimiento económico en la región. Días después de la toma de posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Estados Unidos comprometió 3.600 millones de dólares para reducir la pobreza y detener la migración del Triángulo Norte de Centroamérica, inclusive la construcción de un oleoducto y financiar el Tren Maya, ambos en México, como parte de las medidas para que los migrantes permanezcan en ese país mientras se tramita su ingreso legal. En 2019, el director de operaciones de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero, la agencia de Estados Unidos que congrega capital privado para proyectos de desarrollo, Ryan Brennan, firmó 2 cartas de intención para consignar 800 millones de dólares para proyectos que generarán empleo y fomentarán el desarrollo en el sureste de México. En 2018 trasciende un plan de inversión público-privada de unos 10.000 millones de dólares en 5 años para hacer del sur de México y del Triángulo Norte de Centroamérica una región próspera que ancle a su población, aseguró Marcelo Ebrard, canciller del gobierno de México. Ebrard, en la sede de la Cancillería Azteca, ese día recordó el compromiso de apoyar financieramente con hasta 100 millones de dólares en proyectos en Guatemala, Honduras y El Salvador con el programa Sembrando. Alrededor de la ausencia de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de la Cumbre de las Américas, el vocero de la Casa Blanca dijo que es porque ella cree que todos los países de la región deben ser invitados, pero hay una buena relación con el gobierno del presidente Joe Biden, apuntó. Bien, buenos días. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Voy a saludar a mis invitados de inmediato. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, don Daniel Fortín, está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Y aquí a Gerardo y a Tito, un saludo. Bien, don Arístides Mejía Carranza, abogado. Buenos días, gracias por la invitación y me alegra compartir con estos caballeros que son destacados en cada uno de sus actividades y ramos y representaciones. El vicecanciller de la República, don Gerardo Torres. Muchísimas gracias por la invitación, Raúl. Igualmente, muy orgulloso y feliz de estar aquí con esta gente. A ti tú no lo miraba ya ratos, que fue un placer poder estar aquí con ustedes. Buenos días. Gracias por la invitación, un placer. Bien. El anuncio de Kamala Harris de ayudar a Honduras, Guatemala y El Salvador por cerca de 1.100, ¿cuántos millones de dólares? 1.900 millones de dólares. ¿Qué representa eso? ¿Qué piensa la empresa privada? Había dudas de la empresa privada por la no presencia de nuestra presidenta Xiomara Castro en esta cumbre de las Américas. Ayer el canciller brindó una entrevista, vamos a presentar un corto de ello. Pero este anuncio de Kamala Harris
vicepresidenta de los Estados Unidos, pues, ¿qué piensan los empresarios? Bueno, nosotros miramos con muy buenos ojos esta inversión. Esto se anunció, Raúl, desde días pasados. Primero hubo un acercamiento y un ofrecimiento de la presidenta Kamala Harris para los 3 países del Triángulo Norte, en el cual ofreció, primero eran 250 millones para cada país, luego esto se subió a 1.2 mil millones de dólares y ahora se está ofreciendo 1.9 billones de dólares para todo el Triángulo Norte. Esto pues más o menos suma como 3.8 billones de dólares para los 3 países, enfocado hacia contener la migración hacia los Estados Unidos. ¿Y qué se pretende? Que muchas empresas vengan a invertir en estos países. Al principio eran 12 empresas las que iban a venir a invertir y hoy aparentemente son como 40 empresas las que están viniendo. Nosotros tuvimos una reunión cuando vino los representantes del gobierno de los Estados Unidos hace un par de meses en Casa Presidencial, donde estaban algunos de estos inversionistas con pláticas de acercamiento para estas posibles inversiones que se iban a realizar. Nosotros eso lo vemos con buenos ojos porque definitivamente va a venir, lo que nosotros hemos estado pidiendo es un apoyo a la inversión extranjera para generar mayores empleos. Sin embargo, pues tal vez más adelante podemos platicar un poco de que no solo necesitamos inversión extranjera y apoyo al empresariado nacional, sino que necesitamos otras condiciones para contener lo que es la migración hacia los Estados Unidos. Bueno, yo creo que esto se inserta dentro de la política que declaró Estados Unidos cuando inició la administración de Biden. Hay que recordar que Trump era un aislacionista y no le importaba mucho lo que pasara en estos países y por eso prohijó y dejó crecer un régimen como el de Juan Orlando, sin importarle, porque lo que él quería era hacer un gran muro, lograr acuerdos con países terceros que sirvieran para retención y que no importara lo que pasara aquí. Esa era una lógica mala para los intereses de Estados Unidos y la nuestra, por supuesto, porque si no se va a las causas de los problemas, nunca se van a solucionar. Y entonces la administración Biden desde el principio dijo que había que lograr 3 cosas en estos países, o 2 cosas. Una era que hubiera regímenes democráticos, producto de elecciones verdaderamente libres. Segundo, que se hiciera una lucha contra la corrupción frontal y que solo entonces vendría una ayuda masiva de Estados Unidos para levantar las economías y que estas, como ha dicho Fortín, generaran empleo y generaran una actividad económica que también ayuda al gobierno al final, porque si hay un aumento de la producción, una mejoría de la economía, un crecimiento de la economía, crecen los impuestos y el gobierno puede hacer más obras y más cosas. Entonces, ellos han sido congruentes con eso. Primero, yo fui presidente de la comisión técnica que hizo la ley electoral y soy testigo de primera mano del interés que tuvo Estados Unidos para que esa ley se aprobara y presionaron fuertemente al Partido Nacional para que aprobaran esa ley. El Partido Nacional se oponía porque sabía que si se cambiaba la composición de las mesas electorales no podía ser el habitual fraude que vinieron haciendo por años, y ahí fue donde empezaron a perder las elecciones porque aprobaron esa ley por presión de Estados Unidos, faltando 4 horas. Entonces se dio esa parte. La segunda parte, pues el gobierno actual ha estado tratando de armar la Comisión contra la Corrupción, la CICI, con la ayuda de la ONU. Esa parte, hay toda la intención del gobierno de hacerlo, según he visto. Sí creo que el gobierno no debe esperar hasta que la ONU aparezca, sino que ya podrían nombrar comisiones, juristas y gente que vaya trabajando en eso, porque prácticamente han pasado 6 meses y no se ha revelado con exactitud
cómo se heredó de la administración anterior, las finanzas, los bienes del Estado, los contratos enredados. La gente no tiene claridad sobre eso, ni tampoco se han señalado a un montón de personas que en la administración pasada hicieron desfalcos y un montón de actos de corrupción, que eso es importante. Un país no puede evitar repetir las situaciones si primero no establece la verdad y no hace la justicia. Entonces falta esa parte. Pero con conclusión, es muy buen anuncio de que va a venir esa ayuda para el Triángulo Norte, que ha ido en aumento. Primero ofrecieron una cantidad, luego otra y luego otra. Esperemos que sea bien canalizada porque... ¿Cuánto crees que van a dar? Pues se supone que esto va por partes, ¿verdad? Porque depende de cómo se ejecute. Hay que ver a quiénes le destinan, porque ahorita, según entiendo, tal vez Gerardo nos puede aclarar más, puesto que está en el gobierno. Hasta ahorita Estados Unidos ha ayudado con unos 70 millones o por ahí, pero todos han ido a ONGs. Y no todas las ONGs tienen buen manejo, ¿verdad? Hay un montón que... Van a ir viendo los gringos y no se lo roban. Hay un montón de ONGs que no cumplen con sus objetivos Mira. y que han servido. Entonces yo creo Fernando, que la ayuda debe ser para el sector privado, por ejemplo, para Tito, estar solo la economía. Cuando dije los gringos van a ir viendo que no se lo roben, Daniel hizo así. Claro. No, es que claro. Claro. En primer lugar, hay que estar muy claro que el gobierno de los Estados Unidos, el dinero que otorga es un dinero que es bien auditado. Siempre se está buscando que no haya ni fraude, ni abuso, ni desperdicio. Y eso, para eso, el gobierno de los Estados Unidos es muy consciente y tiene los controles necesarios en los que reciben las ayudas que ellos otorgan a través del Departamento de Estado, a través de USAID. Controlan muy bien ese dinero. Obviamente, como decía Tito, sí hay ONGs aquí que han recibido dinero, que no se sabe en qué lo gastan. Por ejemplo, se plegaron al gobierno anterior un montón. Pero el dinero que viene a través de USAID, a través del Departamento de Estado, sí es bien auditado y sí es bien consciente quiénes son los recipientes de ese dinero y cómo se utiliza ese dinero. Normalmente, ¿verdad? O sea, eso es lo que trata de hacer No, USAID. pero es que también ellos hicieron un movimiento. Y es cierto, actualmente mucha de la cooperación va a ONGs porque hubo una decisión por actitud del gobierno pasado de no pasarle dinero directamente al gobierno, sino trabajar a través de sociedad civil. Y eso le pasó a Estados Unidos y le pasó a Europa. Hay que recordar que después del caso de Berta Cáceres, que digamos que hay mucha presión en el Senado por esclarecer el caso de Berta Cáceres, mucha de la cooperación de Estados Unidos ya no entra directamente al gobierno, sino que entra a los gobiernos locales o a la sociedad civil. Y lo que anunció la vicepresidenta Harris es 1.900 millones que en gran parte son inversión privada, o sea, es atraer inversión privada. No es que nos van a dar 1.900 entre 3 o entre 4, sino que son medidas e incentivos del gobierno de los Estados Unidos en algo que se llama el call to action, que es el llamado a la acción, que es el vuelco de la política que tenía Trump, que ya lo decía Aristides, de utilizar las Fuerzas Armadas, de poner el muro, a generar empleos en la región. Y ese es el call to action, es invitar a empresas, darles incentivos en los Estados Unidos para que se vengan a instalar en el Triángulo Norte. Y en un buen momento porque hay un desacoplamiento entre la economía china y la de Estados Unidos. ¿Va? Estados Unidos demanda menos corrupción, más seguridad, Estado de Derecho y bajar la violencia para detener la migración. Es que están alarmados los gringos de cuánta gente se está yendo para allá. Claro. Raúl, eso era de lo que había dicho que iba a hablar después. O sea, en primer lugar, nosotros en Honduras hay mucha gente que está muy contenta de que nosotros tengamos muchos compatriotas en los Estados Unidos mandando remesas y que eso ayude a mantener el país y genere que nos mantengan y que eso genere 5 veces más dinero sin costo que lo que es nuestro primer producto de exportación, que es el café. Porque a lo que exportamos del café hay que rebajarle lo que nos cuesta producir ese café. Pero lo que mandan los hermanos que están fuera del país,
entra sin costo a Honduras. O sea, no tiene costo ese dinero. O sea, podríamos decir que es pura utilidad para el país. Y es 5 o 6 veces más de lo que representa el café. Entonces, todo el mundo en un momento decía, bueno, nuestro mejor producto de exportación es gente, nosotros mandemos gente para otros lados y generamos riqueza para el país. Sin embargo, eso es alarmante porque realmente eso genera que no haya amor propio por el país, que no haya intento de tratar de desarrollar nuestro país para que más bien la gente pueda vivir y desarrollarse acá y emprender un negocio y salir adelante aquí mismo. Nosotros decimos, en algunos casos, que el hondureño que se va para los Estados Unidos, o sea, es súper trabajador, que aquí no lo es, habría que ver por qué aquí no lo es. El que queda aquí solo cobra y no trabaja. Bueno, pero el problema, Raúl, es que nos estamos quedando sin jóvenes. O sea, el asunto es que en el campo, en las ciudades, o sea, se fue el hermano mayor, de ahí se va el segundo, de ahí se va el tercero, se llevan a toda la familia, quedan aquí nada más los padres. Y los jóvenes que salen a estudiar fuera, la mayoría no quieren regresar al país. Entonces, si nosotros no ponemos atención al por qué la gente se está yendo, nosotros en muchos años nos vamos a quedar sin jóvenes que vengan a ver qué va a pasar en el país. Y la otra cosa es determinar la causa por la cual la gente migra hacia los Estados Unidos principalmente. Y nosotros hemos estado analizando eso mucho en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y se debe a varios factores. Uno, que menciona mucho la gente, es la inseguridad. O sea, yo no vivo en un país seguro, yo no puedo aquí disfrutar de poder salir a las calles, de andar tranquilo, de poder pasear por todos lados por el tema de la inseguridad. La juventud que nosotros tres tuvimos. No la tienen. No la tienen. Hoy día, Raúl, yo antes, y no me da pena decirlo, me cruzaba el centro de la ciudad en la madrugada, sin ningún problema. Hoy día eso prácticamente es difícil. O podía regresar a mi casa en la madrugada y caminar y no había ningún problema. Hoy día la gente a las 7 de la noche ya está encerrada en sus colonias. Entonces esa inseguridad la gente lo ve de que no puede venir y estar en un parque tomándose un café, no puede salir, ir a andar en bicicleta, andar en bus, en taxi, caminando, o sea, no lo pueden hacer. Entonces obviamente la gente se siente encerrada. Por otro lado, la falta de educación, la falta de una buena salud, la falta de una buena infraestructura, que nos lleva a que nosotros deberíamos tener un verdadero plan de nación a corto, mediano y largo plazo para arreglar todos los problemas que tiene Honduras, sin parar, independientemente de qué gobierno sea, vendría a poder recuperar esa estabilidad que necesita la gente para poder quedarse acá. Porque la gente dice, en Honduras no hay oportunidad de negocio, no hay oportunidad de educación, no hay oportunidad de salud. Tengo inseguridad. Si yo trato de empezar un negocio, me extorsionan. Si yo ando en la calle, peligra mi vida. Entonces, ¿qué hago aquí? Y esa parte, cuando uno no mira que hay un norte y que hay una seguridad jurídica, que hay realmente un combate hacia la corrupción, que, bueno, a decir, mañana es Día Internacional contra la Corrupción, que es muy importante que se pueda resaltar eso. Nosotros necesitamos definir todo, o sea, deberíamos de hacer un estudio de país, el por qué la gente migra y a tratar de atacar esos problemas. Pero nosotros en lo que hemos hecho, nosotros nos hemos dado cuenta que la inseguridad, la falta de oportunidades y la visión de que el país no tiene un plan y no tiene un futuro que yo pueda vislumbrar, hace que yo me quiera ir del país. Alicia. Bueno, yo creo que es importante recalcar que este cambio de la política de Estados Unidos en la región obedece también a un reacomodamiento internacional, a lo que llamarían la formulación de un nuevo orden mundial. Muchos acontecimientos han venido a dar al traste con la globalización,
porque primero la pandemia produjo un enorme problema de paralización de las economías y de los transportes. Se habla de que millones de containers quedaron de un lado del mundo y que eso encareció los transportes. Estados Unidos y Occidente se dio cuenta de que dependía mucho de la economía de Asia, sobre todo de la China, en el tema tan crucial como los semiconductores y otros implementos que sirven para la industria de Occidente. Muy tarde se ha dado cuenta Occidente que le ha transferido demasiada tecnología a competidores que no son ni democráticos ni leales, porque China es un país que no se apega totalmente a las reglas del GATT, a las reglas de la libre competencia económica o al respeto a los derechos de autor. Es el país que más falsificaciones hace en el mundo, que no cumple, siendo un país que se proclama comunista, oprime a su clase obrera porque no les permite ni huelgas, ni les paga bien, ni nada, y en base a eso han creado una mano de obra barata, subsidian la moneda. Entonces no están en una dinámica los chinos en que puedan considerarse parte de una globalización sana. Y la guerra entre Rusia y Ucrania ha venido a complicar las cosas, y por eso estamos asistiendo al fin de la globalización, que solo puede ser entendida cuando hay gobiernos que tienen realmente cosas en común. Y eso ha hecho de que Occidente ha comprendido de que tiene que fortalecer sus nexos entre lo que es las Américas y Europa, y alejarse de China y dejar de depender de China. Y esa es una enorme oportunidad para esta región, porque ahorita en México es donde se está estableciendo la mayor cantidad de empresas. Están creando una zona que no me recuerdo, tal vez se acuerdan el nombre de esa zona ahí, que va a ser donde grandes empresas como las constructoras de vehículos y todo se van a establecer, porque van a abaratar costos en el transporte, porque van a evitar los problemas de una dependencia con China, y un montón de empresas están viniendo de Occidente para acá. ¿Y dónde se han venido a establecer? En Centroamérica, la mayoría de esas empresas. Al país más estable que existe en Centroamérica, y el que tiene una verdadera democracia, y aquel que tiene índices educativos altos, que es Costa Rica, y que tiene una justicia que funciona. Costa Rica proporcionalmente es el país del mundo que más inversiones está recibiendo, en función de su tamaño. No vamos a compararlo con un país grande, pero en la proporción es el país que está recibiendo. Y de Centroamérica es el país que menos migración tiene hacia Nicaragua. Y el país que menos migración tiene. Más bien tiene migración de Nicaragua. De Nicaragua. Tiene millones de nicaragüenses. Y es un país que está prosperando siempre y que tiene un sistema de justicia que funciona, sus instituciones funcionan. Lo mismo puedo decir de Uruguay, por ejemplo. Uruguay es un país que ya está alcanzando el nivel del país más desarrollado de América Latina, o ya había pasado a Chile. Ha hecho una transición entre un gobierno de 10 años de la izquierda, pero una izquierda democrática, sin ningún problema, y siguió el país normal. Entonces es un país que tampoco tiene migrantes para Estados Unidos y que está progresando. Entonces esas son las fórmulas, porque no importa que un país adhiera a una ideología con tal que respete las reglas de la democracia, porque el problema no son en sí mismas las ideologías, sino la acepción de ciertos partidos políticos con respecto al tema de las libertades. O puede haber un régimen de izquierda autoritario o democrático, o un régimen de derecha autoritario o democrático. Los regímenes democráticos, que son moderados, se parecen y no tienen problemas en un país. Los regímenes autoritarios, y eso es en parte una de las discusiones que empañó esta cumbre que está teniendo curso, son problemas que le generan al desarrollo. Entonces me parece que Honduras debe aprovechar todas estas coyunturas, y creo que lo está haciendo. Yo en otros programas he dicho de que
de todas las actividades del gobierno, veo que la que está descollando es la de Relaciones Exteriores, y no porque esté el vicecanciller acá. Creo que Enrique Reina y su equipo ha hecho una muy buena labor después de que el país estaba totalmente proscrito en el concierto de los países del mundo. Estaba señalado como un país con un gobierno vinculado al narcotráfico, o sea, le llamaban un narcoestado, no invitaban al presidente a nada porque era impresentable, estaba pestiferado. Había que hacer una gran labor de reconstrucción de la imagen del país, y tuvimos unas elecciones ejemplares, y de ahí para acá pues ha ido mejorando la situación. Hay que hacer más, ¿verdad? Yo, desde mi punto de vista, entiendo las razones por las que la Presidenta no asistió a la cumbre, porque hay un tema de solidaridad latinoamericana muy importante para fortalecer a la América Latina. Es una región que debe hacerse respetar y se hace respetar por todo el mundo, no como la región del Medio Oriente, ¿verdad?, donde los países árabes mantienen luchas fratricidas, o África, o el sudeste asiático. Esta zona es una zona de paz, los países no nos enfrentamos, no hay intervenciones foráneas, y somos un país que va hacia un continente que va a una mayor integración, pero también para nosotros las relaciones con Estados Unidos son privilegiadas, en el sentido de que allá están la mayor parte de los migrantes, y el 70 o más por ciento, tal vez nos puedes aclarar eso, de la economía es el intercambio entre Estados Unidos y tenemos una posición geoestratégica que es vital para Estados Unidos, para la cuestión de la seguridad, en la cual nosotros formamos parte de acuerdos con Estados Unidos y con la región centroamericana y con los países occidentales, ¿no? Entonces yo eso sí creo que es muy importante. Yo si hubiera sido presidente hubiera ido a la cumbre, ¿verdad? Porque hay que hacer un balance, que es lo que... Pero afortunadamente, yo respeto la posición de la Presidenta, afortunadamente no ha causado esto absolutamente ningún daño a las relaciones. Quiere decir que... Bueno, fue más el... Quiere decir que el relajo sí, que se hizo acá. Quiere decir que ella tal vez tenía información, y su equipo, y el cálculo fue bien hecho, es decir, no salió dañada de esto. Bueno, a mí algunos empresarios hablaron conmigo y me decían que se iba a perder oportunidades, Gerardo. Sí, bueno, primero quiero excusarme porque no voy a poder estar todo el programa. Justamente hoy, hablando de lo que decía Aristides, asume Honduras la presidencia del Comité de Desarrollo Económico y Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, de la AEC, que incluye toda Centroamérica, el Caribe, México, Colombia y Venezuela. Y eso fue un cargo que nos dieron durante un año, de manera unánime, también un poco por el tema de confianza que existe en el gobierno de la Presidenta Xiomara. Y el canciller Reina pues delegó esa responsabilidad de mí. Dejando eso claro, porque después no quiero que digan que fue que me fui por alguna pregunta incómoda. Se corrió. Dejando eso claro, yo lo hemos venido señalando, se hizo toda una matriz mediática para generar un problema que no había. Yo miraba reportajes en los que cuando entrevistaban a analistas hondureños, a personas aquí en Honduras, era una apocalipsis lo que venía por no ir a la Cumbre de las Américas, la Presidenta. Pero cuando escuchaba o leía a los analistas norteamericanos, señalaban de que en el caso de Honduras no significaba una crisis en las relaciones, justamente porque la actitud de la Presidenta de no ir a la Cumbre de las Américas y mandar una delegación encabezada por el canciller Reina, responde a un principio que para Estados Unidos es fundamental en la región. Lastimosamente, en América Latina venimos de épocas de demasiada polarización, y hay países en los que pareciera que no hay ningún tipo de comunicación entre ellos, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? A nivel regional, a nivel de relaciones bilaterales. En cambio, Honduras sí tiene la capacidad o la posibilidad hoy de poder hablar con todos los países. Y la razón por la que no va la Presidenta a la Cumbre de las Américas es el mismo principio de solidaridad y de reciprocidad que tenemos en el caso de la guerra en Ucrania. Nosotros, como fuerza política, como partido, hemos tenido muy buenas relaciones con Rusia. Han sido muy solidarios, nos han acompañado, han dicho, se ha puesto a la orden.
el embajador vino a la toma de posesión. Sin embargo, en una agresión militar contra otro Estado, que no tenemos necesariamente relaciones históricas como fuerza política con Ucrania, es decir, si nosotros apoyamos una invasión militar de un Estado grande a un Estado más pequeño, entonces, ¿con qué argumento vamos a señalar cuando eso se pasa con un Estado que sí tenemos una relación cercana? Es más allá, como bien lo decía Aristides, de una identificación ideológica. Es un principio, ¿no? Y Honduras no podía estar o no puede estar a favor de una agresión militar contra otro Estado. De la misma manera, no podemos estar también en el que en una cumbre puedan ir unos y no puedan ir otros. Porque ¿qué pasaría si el día de mañana el que se le dice que no puede ir es Honduras o otro Estado? Hay que mantener una misma posición, y en eso la presidenta Xiomara Castro es absolutamente congruente y dice, y lo dijo desde antes, ¿no? No es como que decidió el viernes, no voy a ir, dijo, si no están todos, yo no voy a estar. El gobierno de Honduras sí está, y ahí estamos presentes, y ahí estamos haciendo todas estas conexiones. ¿Qué pasa? Decir, sí, pero es que fue Venezuela y Cuba, y querer poner la discusión en lo que pasa dentro de estos países es no ver, como dicen los norteamericanos, the big picture, ¿no? o la foto grande, que es, hay un principio, una cumbre es un espacio donde todos y todas podemos hablar. ¿Qué es lo que pasa hoy en la región? Espacios como el Grupo de Lima, o sea, había un Grupo de Puebla y había un Grupo de Lima. Entonces, en el Grupo de Puebla estaban los que eran cercanos y en el Grupo de Lima estaban los que eran cercanos. Pero ¿en qué momento se reunían todos y todas para discutir estos temas que son tan importantes para la región? Yo creo que eso hay que irlo dejando atrás y hay que buscar espacios donde podamos hablar todos los estados para resolver los problemas que son de todos y todas. Y solo quiero cerrar señalando un tema que tiene que ver con la participación de Honduras en la Cumbre de las Américas. Venimos de un estado, que ya lo decía el señor Fortín y lo decía también Aristides, viene de una mala percepción internacional. Entonces, Honduras tenía que hacer muchos esfuerzos para que lo invitara, tenía que hacer muchos esfuerzos para que nos metieran en algún proyecto, tenía que hacer muchos esfuerzos porque no querían meterlo. No ir a una cumbre no pone en peligro las cosas que están avanzando. Ayer la embajadora de Estados Unidos, conversando con el vicecanciller Tony García, hablamos sobre lo que es la 50ª sesión en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ahora la presidenta Harris reafirma un compromiso que venimos trabajando de traer inversión en el país. O sea, Honduras no tiene que hacer un sobreesfuerzo para tener una buena relación con Estados Unidos, porque nosotros no somos un narcoestado. Nosotros somos un estado electo democráticamente con todo el respaldo popular, que podemos tener una posición soberana sin que eso perjudique un proyecto regional que es mucho más grande que una incidencia de lobby, porque el gobierno anterior vivía mucho del lobby que pagaba a empresas privadas para que le lavara un poco la cara. La presidenta Xiomara Castro y su gobierno se vale por sí mismo y puede tener relaciones soberanas y relaciones de amistad con los Estados Unidos y con todos los países de la región. Sí. A nosotros varias veces nos entrevistaron, nos quisieron preguntar qué opinábamos con respecto a la no participación de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en la cumbre. Y nosotros siempre dijimos de que esto era una decisión política y una decisión diplomática, la cual pues nosotros teníamos que respetar, porque es ella quien tiene que tomar esas decisiones para el mayor interés de Honduras. Hemos visto, nosotros vemos con muy buenos ojos cómo está funcionando el gobierno en este momento. Nosotros, como tú decías, el gobierno con un canciller de lujo como el que tenemos, o sea, un equipo en la Cancillería que está trabajando por todos los medios de limpiar esa imagen de país. Tenemos a todos los ministros, los he estado viendo que están trabajando con el mayor ánimo y con la mayor voluntad posible, tratando de hacer las cosas de la mejor forma. Y todos y cada uno de ellos, no tengo quejas en este momento. Hay algunos con más y otros con menos experiencia, pero aún así los que tienen menos experiencia, con los cuales nos hemos acercado mucho, están haciendo su mayor esfuerzo por sacar adelante el país. Y yo siento que lo que hace falta, e insisto con ello,
es que hagamos un plan de país a corto, mediano y largo plazo, porque en este momento lo podemos hacer. Porque Aristides mencionaba el tema de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica está bien? ¿Por qué Costa Rica tiene las mayores inversiones? ¿Por qué tiene la menor migración hacia el extranjero? Bueno, porque ellos sí tuvieron un plan de país, sí hicieron las cosas bien, y sí funciona la educación, y sí funciona la salud, y tiene una buena infraestructura, una buena atracción al inversionista. En primer lugar, hasta tienen un acuerdo entre la prensa y entre el gobierno y entre los empresarios a no difundir malas noticias. Y eso es importante. Aquí en Honduras es todo lo contrario. Aquí solo pasamos difundiendo las malas noticias y nunca resaltamos lo bueno. En Costa Rica sí hay robos en los carros, sí hay asaltos, sí hay ese tipo de cosas, pero no lo publicitan. Obviamente lo tratan de mantener y lo tratan de que la policía, allá que no hay ejército, pero la policía funciona más o menos, o sea, sí tratan de hacerlo. ¿Que tienen criminalidad? Sí, sí la tienen, pero no la están publicitando. Aquí nosotros publicitamos más lo malo que lo bueno. Entonces, eso hace que generemos dentro del país, si nosotros constantemente estamos diciendo, esto es malo, esto está malo, esto está malo, esto está malo, estamos creando una sensación de, bueno, ¿y qué hago yo entonces? O sea, que si estoy en un país tan complicado, ¿cómo entonces yo puedo salir adelante? ¿Cómo yo puedo venir y mejorar las cosas? Entonces nosotros tenemos que cambiar a lo positivo. Si nosotros no somos positivos, todo lo que hagamos va a ser negativo. Entonces necesitamos tener ese plan de país a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que el gobierno en este momento, dirigido por la presidenta Xiomara y el gabinete, sentados con la empresa privada, sentados con el sector social del país, sentados con las centrales de trabajadores, podemos hacer un verdadero plan de nación que se debe hacer lo mínimo que debería seguir cualquier gobierno, y esto aprobarlo en el Congreso Nacional. Obviamente necesitamos siempre mantener la independencia de los tres poderes del Estado, necesitamos tener todas instituciones que de verdad funcionen bien, que se combata pues lo que es la corrupción y que se traten de hacer las cosas de lo mejor posible. Y eso es lo que estamos viendo de que se está haciendo. Hasta ahora en 4 meses no hemos escuchado nada de corrupción, ¿verdad? Y en otros gobiernos desde el primer mes se empieza a escuchar las cosas malas, ¿verdad? O sea, eso tenemos que ver claro. O sea, tomó posesión este gobierno en enero y yo personalmente no he escuchado ningún señalamiento, y hoy estamos a inicios de junio. Están pidiendo ni nadie les ha ido a pedir nada. Nadie les ha ido a pedir nada. No he escuchado nada, no he escuchado de que alguien, y en otros gobiernos, yo creo que en principios de febrero ya están pidiendo. Hay confianza de la empresa privada con el gobierno, porque algunos empresarios que todavía piensan en el comunismo, creen que Estados libres son comunistas, que Mel va para la izquierda y Mel es terrateniente, le vuelvo a decir, de toda la vida, de sus ancestros, que va a ser comunista Mel. Pero hay muchos empresarios, pero me alegra escucharte que ves la cosa que va caminando bien. No, nosotros lo vemos de que vamos bien. Lo que nosotros, cuando ganó las elecciones la presidenta Zelaya el 28 de noviembre, nosotros tuvimos una reunión con el equipo de transición y con ella estaba vía Zoom en ese momento en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y definitivamente lo que dijeron es: vamos a atraer a la inversión extranjera y vamos a darle apoyo al empresariado nacional para poder ayudar a desarrollar este país. Hoy, con esto que está anunciando la presidenta Kamala Harris, la vicepresidenta Kamala Harris, con eso de que van a venir 40 empresas a invertir en Honduras, que Honduras de alguna forma, viendo en esa reunión que estuve hace un par de meses cuando vino la comitiva de los Estados Unidos, vemos de que se está materializando. Se le están dando las condiciones a esta empresa para que venga, que es realidad, que van a venir. No vinieron a dar paja. No vinieron a dar paja. O sea,
están aquí, o sea, están viniendo y parte del 1.9 millones de dólares es en inversión extranjera. Es que ríen, Lo que hablamos. lo que nosotros necesitamos es, obviamente, también el apoyo a la empresa privada y tener las reglas claras y estar seguros de que aquí hay seguridad jurídica. Porque el tema de la inseguridad jurídica es lo que hace que la gente no quiera invertir en algo. Y obviamente, pues, o sea, se han visto algunas leyes que han cambiado en el transcurso de esto, que es lo único que podría yo criticar un poco, como la derogación del empleo por hora, por ejemplo, que está bien, o sea, se podía haber modificado, cambiado, dejarlo todo perfecto, pero ahorita el 28 de junio termina el vacati legis del empleo por hora y no sabemos en qué va a quedar al fin, si se va a hacer una nueva ley o qué se va a hacer. Eso es lo único que crea esos ruiditos de crear una inseguridad jurídica, de ver que se hacen unas leyes y se van cambiando en el transcurso del tiempo. Y el empresariado y el inversionista extranjero necesita tener reglas claras para poder estar. Es como que cualquiera de nosotros le diga, mire, va a comprar usted una casa en este lugar, pero a usted le cuenten de que por ahí hay un cerro que se puede aterrar las casas, de que hay un vado que no está muy bien hecho para cruzar un río, el embaulamiento que hicieron no está muy bueno. Que el terreno no está inscrito. El terreno no está inscrito, entonces obviamente yo voy a venir y decir, bueno, ahí no puedo ir a comprar. Entonces eso es lo que pasa con un inversionista. Un inversionista hace un due diligence para ir a invertir su dinero en un país. Entonces, como decía Aristides, si yo estoy viendo el panorama de 5 países en Centroamérica que tienen la misma cercanía con Estados Unidos, obviamente nosotros, lo que preguntaba Aristides hace un rato, el 66% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. 66%. ¿verdad? O sea, y el 28% van a Europa y el 6% van a Asia. Igual es para todo Centroamérica. O sea, ¿qué distancia podrá haber de diferencia entre Costa Rica, Honduras y Guatemala? Y todos estamos relativamente cerca, igual de Estados Unidos. Entonces, ¿contra quién estamos compitiendo nosotros? Contra los países vecinos, en pelear esa cercanía con los Estados Unidos para que vengan empresas a invertir. ¿Y dónde van a ir a invertir? Donde vean que la situación es más estable. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar hoy día. Y con el gabinete que ha formado la presidente Xiomara, creo yo que los miro muy unidos en primer lugar. Eso sí hay que admitirlo también. Los miro muy unidos, los miro muy comprometidos. Podemos desarrollar ese plan para poder atraer esa inversión y poder generar que haya más inversión privada hondureña. Porque el tema es, Honduras no produce nada más. Y nosotros, el país recae sobre el empresariado. O sea, nosotros generamos 1.6 millones de empleos, generamos una tercera parte del presupuesto general de la República a través de los impuestos. O sea, Honduras no produce nada más que oportunidades, y eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar, que en el país puedan haber oportunidades para que nuestros jóvenes sientan de que es bueno quedarse en el campo, producir en el campo. Hoy la oportunidad del campo, Raúl y Aristides y Gerardo, es enorme con los problemas alimentarios que van a haber. Ahorita todo el mundo debería estar viendo dónde siembra algo, porque Honduras ya fue el granero de Centroamérica. Ya nosotros teníamos grandes cantidades de tierra que generaban toda clase de alimentos, y hoy lo vamos a necesitar. Nosotros necesitamos apostarle a las siembras, a la producción de carne, a la producción de leche, porque ese es el futuro. O sea, vamos a estar muy bien si logramos hacer eso. Y nosotros tenemos la oportunidad. Lo que pasa es que la gente ha emigrado del campo a la ciudad. Y la condición de vida de venirse del campo a la ciudad no es para mejor. La gente siempre vive mejor en el campo. Obviamente se necesitan otras cosas, pero si nosotros vemos y analizamos con sinceridad cómo vivía una persona en el campo antes de venirse a una ciudad y cómo vive aquí, yo creo que en el fondo la gente sí vivía mejor allá. Pero la gente se sigue yendo y ahora tenemos dos problemas, vicecanciller.
los gringos van a ver ese dinero, ese billete, para ver si logran o mandar eso de empresarios, para ver si logran parar la migración. Pero ahora, como somos un país de tránsito, sigue lo del oriente. Y también sigue la migración de hondureños. Se ha anunciado también que doña Xiomara, la presidenta, va a ir a Washington los próximos meses. Vienen espacios importantes de participación internacional. En septiembre es la Asamblea General de Naciones Unidas y en todas las cumbres la presidenta Xiomara Castro está invitada, ¿no? Porque como son cumbres por temas, hay de niñez, hay de educación, hay de seguridad, hay de migración. En esta cumbre de las Américas los temas son reducción de la pobreza, generación de oportunidades para la gente más desfavorecida, cambio climático y seguridad, que además son como los grandes temas que tiene USAID para la región, ¿no? Enfrentar la seguridad, enfrentar la vulnerabilidad del cambio climático y enfrentar la pobreza. Cosa interesante, lo decía Fortín, es el tema de la agricultura. ¿Qué pasa? Muchas de las empresas que están por venir, hay dos empresas muy fuertes, una es Cargill y una es Nestlé, que estamos hablando de probablemente las dos empresas de producción de bienes agrícolas más grandes del continente americano sin duda y de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces, frente a un escenario también de guerra, ¿no? En el que van a haber aumento de los precios de los combustibles y otras cosas, la capacidad de producir alimento va a ser clave para cualquier país del mundo. Y la capacidad de producir suficiente alimento para poder exportar es una de las apuestas de la presidenta Xiomara Castro para el desarrollo económico. Ella dijo desde la campaña, vamos a retornar al agro, vamos a fortalecer las comunidades y los gobiernos locales con incentivo a la producción agrícola. Cuando ella está en la campaña, no tenemos nosotros idea que va a estallar una guerra en Europa, pero la estrategia no está mal. Es más, la estrategia se acopla perfectamente en ese escenario. La estrategia de la presidenta es agarrar esos apoyos, esos recursos y colocarlos en la producción agrícola. ¿Qué es importante entender? Que yo creo que ahí la ministra Laura Sasso lo tiene claro. Hacer un acuerdo, nosotros en Cancillería, y Aristides lo sabe muy bien, nosotros podemos hacer cualquier acuerdo porque el papel aguanta con todo, pero tenemos nosotros la capacidad de surtir una demanda de un país extranjero. Por ejemplo, nosotros estamos en una relación a punto de cerrar un acuerdo con la India, con Serbia, con Sudáfrica y con Argelia. Cualquiera de esos 4 países nos podría comprar cualquier cantidad de productos, ya sean de granos, de café, de cacao, de melones, de lo que fuera. Nos pueden comprar, pero ¿tenemos nosotros la infraestructura para poder venderle eso? No, no la tenemos. Hay algunos productores en el país que van a ser beneficiarios de entrada porque tienen la infraestructura para poder entrar a esos mercados. Pero el resto del país, esto está desmontado. O sea, tiene 20 años de estar desmontado y cada año se desmonta más la capacidad de producción agrícola de Honduras. Entonces, una cosa es lo que podamos hacer con Cancillería, que es abrir mercados y abrir relaciones, y otra cosa es lo que necesita hacerse en este país, que es meter inversión y volver a reconstruir la infraestructura de producción agrícola. Porque si no, esas empresas, que también ya lo decía Fortín, no van a ver en Honduras el lugar donde poner esa inversión. Esos 1.900 millones, ojo, no son solo para Honduras, son para la región. Y los países que puedan ofrecer las mejores condiciones van a traer esa inversión. La ventaja de eso es que en la región, al menos en el Triángulo Norte o en Centroamérica, el aliado estratégico más importante de Estados Unidos hoy en día es Xiomara Castro. Y nosotros sabemos que tenemos esa oportunidad y tenemos que hacer que esa identificación de los Estados Unidos hacia nosotros como un aliado estratégico se traduzca en beneficios para la población hondureña, especialmente para la población, ese 74% que vive en pobreza. ¿Cómo va a traer Honduras que la inversión sea la más importante sea para nuestro país? Bueno, varias cosas. Primero, fortalecer la capacidad de producción agrícola. Segundo, lo que ya se mencionó, que es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Aquí, cuando yo recibí la Vicecancillería de Política Exterior, hay cualquier cantidad de demandas de empresas de otros países que les hicieron una mala pasada en un juicio, que los extorsionaron con impuestos, que los arrinconaron, que les pidieron mordida, que les pidieron que dieran plata para un negocio que al final no se hizo, que firmaron un contrato de algo que al final el gobierno no realizó. Un gobierno
que aquí en la televisión venía a decir que eran ellos los amigos de la empresa privada y que nosotros éramos los enemigos de la empresa privada, pero si uno mira el papel, todas esas empresas tienen demandado al Estado de Honduras porque los estafaron, literalmente los estafaron. Aquí hay empresas, no quiero decir nombres porque son procesos que están en camino todavía, que el Estado de Honduras les dijo, miren, les vamos a dar esta concesión, pongan esta plata y después ustedes van a quedarse con este proyecto. Pusieron la plata y nunca se dio el proyecto. Entonces, esas cosas no pueden seguir pasando. Por suerte, hay buenas percepciones de este nuevo gobierno. Tenemos que hacer muchos cambios a nivel de estructura. Otra cosa que dice muy bien Pedro Barquero es la tramitología, dice él, que no hay nada que sea más dolor de cabeza aquí que hacer un trámite para instalar una empresa o para hacer un proceso. O sea, está hecho todo enredado para que el que avance más rápido es el que pague, pues. Entonces no puede ser así. Aquí ya las empresas pueden inscribirse a nivel de una página, ya pueden tener una ventanilla para hacer todos los trámites, no 40 ventanillas. Todas esas cosas hay que cambiarlas porque si no, las empresas no van a venir, ¿verdad? O sea, esa buena relación tenemos que traducirla en cosas concretas para que esa inversión venga acá. A nosotros nos interesa que esos 1.900 millones podamos captar la mayor cantidad porque eso significan empleos dignos para la gente y es una reactivación y una dinamización muy profunda de la economía. La presidenta sabe que con una canastita que se le dé una vez al mes a una familia se subsiste, se mantiene, pero no se sale de la pobreza. De la pobreza solo se sale con el dinero suficiente en la bolsa para cubrir las necesidades, para poder ahorrar y para poder salir de tantas deudas. Porque a mí que no me diga nadie en Honduras que no está hasta aquí de deudas. Pues. Y sin un excedente en el ingreso no se pueden pagar las deudas. Voy a hacer una pausa. Antes me dice, buenos días Raúl, estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, pero ¿por qué hasta ahorita piden un plan de país? Los nacionalistas estuvieron 12 años en el poder y nunca hablaron. ¿Por qué? Aclaro, yo sí escuché al empresario, a Daniel Fortín, hacer cuestionamientos y lo hizo varias veces en este canal de televisión. También me dice la abogada Larisa Barahona, muy buen día Raúl, el vicecanciller Gerardo Torres está haciendo una excelente gestión representando a la juventud hondureña que se faja en nuestro país. Creemos que esa inversión será bien administrada. Saludos al vicecanciller, a la abogada Víctor Mejía con mucho cariño y al empresario presidente de la Cámara de Comercio. Excelente programa y oportuno. Una pausa, continuamos. La vicepresidenta Kamala Harris tendrá una oportunidad para conectarse con los líderes de América Latina y el Caribe al recibirlos en su propio país esta semana para la Cumbre de las Américas. Sin embargo, aún está por verse si podrá ejercer su influencia en la principal reunión hemisférica, que regresa a Estados Unidos por primera vez desde 1994. Los líderes de la región han esperado tener acceso directo a poderosos interlocutores dentro de la Casa Blanca desde la época en que Joe Biden recorría Latinoamérica como vicepresidente. Pero más allá de los intentos de Harris de abordar las causas profundas de la migración, en lo que se ha habido un lento progreso, la región no ha visto mucho más que eso de su parte, lo que algunos expertos consideran como un síntoma del descuido de Estados Unidos hacia Latinoamérica. En los últimos días, Harris y el presidente Biden han realizado numerosos llamados telefónicos para garantizar la asistencia de líderes izquierdistas que criticaron la decisión de Estados Unidos de excluir de la cumbre a los gobiernos autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. También por su parte, la vicepresidenta Harris ha anunciado 1.900 millones de dólares en inversiones privadas para Honduras y el resto de Centroamérica. Este ha sido un informe para La Entrevista. Rápidamente, esto es lo que ha dicho el canciller anoche en CNN. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo. El periodista Fernando del Rincón de la cadena de televisión CNN realizó una entrevista al canciller de la República, Enrique Reina, quien respondió por qué la presidenta Xiomara Castro no asistió a la Cumbre de las Américas.
pues tenemos que ser congruentes. Pero de verdad usted me está dando la excusa de valorar la No, lo estoy diciendo, es diferente, porque lo que le trato de decir es que este es un tema del cual nosotros no involucramos, solo decimos, deben estar presentes todos, es lo que estamos diciendo, no nos estamos involucrando en las realidades de los países, y para nosotros, como le digo, son países con guardamos una relación. Por lo anterior, Reina dijo que si Estados Unidos hubiera sido excluido de la Cumbre de las Américas o no es invitado a una próxima reunión, la presidenta Castro tampoco asistiría porque se trata de un encuentro de gobernantes del continente. Es un tema también de dignidad, o sea, por lo que me den yo no tengo que cambiar posiciones que considero que son las correctas que estamos tomando, porque es un intercambio. A veces en los Estados Unidos también para nosotros somos un país importante para colaborar en temas de migración. El diplomático hondureño reiteró que la relación entre Estados Unidos y Honduras es sólida porque han mantenido una comunicación constante. Con los Estados Unidos tenemos la mejor relación, o sea, la vicepresidenta Kamala Harris habló la semana pasada con la presidenta Castro, hemos recibido las visitas de todos los niveles, yo fui a un diálogo de alto nivel en Washington, he estado reunido con el secretario de Estado Blinken, hemos mantenido una relación de un diálogo permanente. Esto no debería afectar nuestra relación con los Estados Unidos, porque es una decisión que tomamos, pero la cooperación continúa, el trabajo continúa, la cooperación en temas como lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, el tema de apoyo que recibimos de Estados Unidos, pero que también el que damos en un intercambio. O sea, todas las naciones estamos intercambiando y en eso lo hacemos con Estados Unidos y la relación no debería afectarse por esta decisión. Asimismo, afirmó que Honduras es un productor y acogedor de migrantes, por lo que considera este un tema complejo debido a la crisis humanitaria. Bueno, es una situación muy compleja porque desgraciadamente en un estado que ha fallado por los últimos 12 años. Somos un país que emite migrantes por factores internos como hasta los desastres naturales, huracanes como ETA y OTA, temas como la pandemia que ha creado serios problemas, violencia, inseguridad, falta de derechos, la corrupción. Las rutas de migración pasan por Honduras, vienen desde el sur, vienen a veces por mar. Entonces, para nosotros es muy complejo porque también es un problema humanitario. A veces no podemos atender a nuestra propia gente, que es una realidad, y tendremos que además darle un trato humanitario a los que pasan por Honduras. Este es un informe para 11 Noticias. Ya está, estábamos contando algunas anécdotas. Alice, Perdón. me parece que muy bien en la entrevista el canciller dijo cosas correctas y cuál es la posición clara en cuanto a la política de Honduras con los Estados Unidos. Sí, yo creo que es una posición congruente con la visión latinoamericanista de Libre, a la cual yo como liberal adhiero, porque yo siempre he creído que América Latina, como lo dijeron nuestros próceres de la independencia, en todo el continente, es fuerte y es respetada en tanto que se una. Y el intercambio con Estados Unidos no va a dejar de existir porque estamos en una región y se está fortaleciendo en vista de que estamos volviendo a, como dije al principio, a un resquebrajamiento de la globalización entendida de una manera tal que va a cambiar ahora en la reconstitución de bloques. Entonces me parece importante. Ahora, yo creo que lo que faltó quizás, como dije al principio, yo pienso que debemos de tener claro que nuestra relación privilegiada, y por suerte no se ha dañado, es con Estados Unidos. Yo nunca arriesgaría esa relación, ¿verdad? Si fuera de que hay riesgo, pero vimos que no había riesgo. Con esto está más que claro que no había riesgo, ellos tenían la información precisa. Y yo creo que para una futura cumbre hay que invitar a todos, si bien no hay que soslayar el tema de la democracia y de los derechos humanos en el continente, que ha sido una lucha constante de los pueblos de América Latina y de un partido como Libre que surgió a raíz de un golpe de Estado, a raíz de un acto antidemocrático. Entonces, como dijo Gerardo aquí, hay que ser congruente y hay ciertas congruencias que no se pueden. Él habló del ejemplo de Rusia. No podemos estar a favor de que un país agreda a otro país pequeño y allá en Europa y que acá, si llega a ocurrir eventualmente, vamos a estar en contra
Ahí tiene que haber una coherencia. Y la coherencia exige de que nosotros, todos los países de América Latina, venimos de largos decenios de dictaduras, de desaparecidos, de violaciones a derechos humanos, de dictaduras de derecha y de izquierda, y queremos que haya un continente que florezca, y para que florezca ese continente se necesitan democracias sólidas, instituciones sólidas como las que hemos hablado en el caso de Costa Rica, para que haya inversión. Vivimos en otra época, y por eso es que suscribimos la Carta Democrática de la OEA. Estamos obligados en función de esa carta. Entonces, bueno, yo diría, en realidad a una cumbre como esta, debería de invitarse a todo el mundo diciendo, todos los países están invitados, sin embargo hacemos un llamado, o poner dentro del programa, tratar el tema de la democracia y de los derechos humanos en el continente. Y ya aquel país que se sienta aludido y se autoexcluya, ya es problema de él, ¿verdad? Y no compromete a los otros gobernantes a tener que decidir entre el tema de solidaridad latinoamericana versus democracia y derechos humanos. Yo creo que ese sería... Yo creo que ahí, así, puntualmente, en ese sentido, lo que sí hay que señalar es que deben de haber espacios de conversación. O sea, no es posible que... es que el problema también de esta cumbre es que se da en un contexto complicado para el presidente Biden, porque está muy cerca de las elecciones de medio término. Entonces hay presiones, con el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que era gente que decía, si Biden invita a esa gente, ese va a ser el punto de ataque del Partido Republicano en contra de él, ese iba a ser. Entonces hay situaciones que escapan de las manos, digamos, y yo creo que en eso hay que entender que cada país va tomando una decisión en base a su contexto. Nosotros entendemos la decisión del presidente Biden, ¿no? Acuerdo que nosotros estábamos en la oposición y en la resistencia cuando la cumbre en Colombia saca un acuerdo para que en la cumbre de Panamá estén todos, y es aquella famosa foto de Raúl Castro con Barack Obama, que fue histórica, pues, porque se da en el marco, en el único espacio donde se podía dar era en una cumbre. El único espacio donde podía estar el presidente de Cuba con el presidente de Estados Unidos eran esos espacios. Entonces esos espacios son muy valiosos para que esas conversaciones, que de otra manera son prácticamente imposibles que se den, se puedan realizar. Y hubo una distensión entre Cuba y claro, el establecimiento de relaciones. Eso generó una cosa que jamás había podido pasar. Sí. Y después Trump va a, creo que fue a Trinidad y Tobago, y se mantiene. Ahora por eso es que lastimosamente sentimos que se rompe esa tradición, que ojalá que podamos regresar a ella, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si Naciones Unidas le cierra la puerta a Rusia y no hay ningún espacio en el que Europa, Estados Unidos pueda conversar uno a uno con Rusia? ¿De dónde puede encontrar una solución a un conflicto si no hay diálogo, pues, si no hay capacidad de llegar a un entendimiento? Si nos atrincheramos, ahí lo que vamos a la guerra. Por eso es importante mencionar, pues, que la decisión de la no participación de la presidenta en la cumbre es una decisión política, una decisión diplomática. Sí. Y pues nosotros confiamos en que están haciendo lo que tienen que hacer, y que saben lo que están haciendo. La entrevista ayer de Enrique Reina con Freddy Rincón, pues, o sea, estuvo estupenda. Aclaró. Creo que manejó una entrevista, o sea, al estilo de Enrique Reina, de decir las cosas como son. Una persona muy clara, muy bien preparado, y a mí me gustó. La otra cuestión también es que mencionan de que la presidenta va a ir en las próximas semanas a una reunión formal con el presidente Biden, y eso es muy importante porque también a veces en la cumbre las pláticas son de 10, 15 minutos o menos y están en un grupo de gente. Entonces si vemos nosotros que la presidenta va, y es un tema que hablábamos hace un rato de cómo puede Honduras atraer mayor inversión del Triángulo Norte, tenemos que ver que en este momento quien tiene la mejor relación con los Estados Unidos es la presidenta Castro. O sea, ella, Yamatei en Guatemala y Bukele en El Salvador están apartados de los Estados Unidos y no tienen la relación y la oportunidad que tiene el gobierno de Honduras de acercarse más a los Estados Unidos, que, como menciono, es nuestro principal aliado en todos los aspectos.
también nosotros estamos viendo de que si hay ese acercamiento del gobierno, lo único que necesitamos nosotros en este momento entre la empresa privada y el gobierno de la República es sentarnos más seguido juntos, hacer pláticas de ver el cómo. Porque si hemos visto, como decimos, del gobierno tratando de trabajar independientemente cada ministerio en forma conjunta, haciéndolo bien, hemos visto buenos programas del gobierno, como el que vimos el viernes pasado de Banprovi, en que se redujeron las tasas de interés en las viviendas de clase media del 12 al 7, se redujo la de vivienda social del 5 al 4 y se redujo la tasa de préstamo para el sector agrícola de 8.7 a 4%. Y como decía al principio, con esos programas de Banprovi de poner dinero a disposición para que se pueda dinamizar la construcción. Porque ¿Qué se ocupa de Banprovi? no, es que Banprovi ya lo ofreció. Ahora lo que hay que hacer es que la gente que quiera construir viviendas, que quiera construir casas, se aproxime a los bancos y hagan los préstamos de redescuento y logran y cumplan los objetivos y que esas oportunidades se den y de verdad se cumpla, igual que en el agro. O sea, hay que invertir en el agro, definitivamente. El anuncio de la represa del Tablón del fin de semana pasado, de meter 115 millones de dólares para construir la represa del Tablón, la construcción genera una cantidad de circulante en el país, Sí. que es lo que más genera empleo circulante. Empleo inmediato y por cada lempira que se dé, ese dinero está circulando en todos lados. Entonces, con esta oportunidad de poder accesar a viviendas a una tasa de interés más baja, de poder hacer construcciones, debería haber algún fondo también para inversión de construcciones de otro tipo, porque la construcción genera mucha oportunidad y obviamente le están apostando a darle un financiamiento al agro. Hay que decir pues de que yo tengo entendido de que el gobierno está cubriendo el 90% del aval de las personas que quieren invertir en el campo, porque a veces la persona del campo no tiene que dar de garantía más que su propia cosecha. Obviamente también hay que dar apoyo técnico, hay que dar otro tipo de apoyo, pero por eso debemos de sentarnos con el gobierno en este momento que todo se está tratando de hacer bien, sentarnos con ellos para poder ver qué necesidades tiene la gente para producir más y mejor. Porque también es un problema ir a pedir prestado dinero para el agro y no tener la asistencia técnica necesaria y perder la cosecha, ¿verdad? Porque entonces no puedo ni pagar el préstamo. Lo que ha pasado históricamente pues con Banadesa, ¿verdad? Que también ahora Banadesa entró ya en un programa para hacer financiamientos al agro. Entonces nosotros vemos con buenos ojos eso y repetimos pues lo que necesitamos es sentarnos y hacer ese plan de nación para convertirnos en el país más desarrollado de Centroamérica. O sea, nosotros deberíamos de ser, esa debería ser la meta del gobierno, ser el país más desarrollado de Centroamérica y en el que se viva más contento y más feliz. ¿Se va a poder eso, vicecanciller? Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es aterrizar todas esas cosas. La presidenta Xiomara Castro en su toma de posesión tuvo 700 invitados internacionales. Aquí vino gente de todo el mundo con ganas de apoyar. Antes, para hacer un acuerdo binacional se tenían que ir un mes. Yo no sé si era necesario irse un mes, pero si iban un mes se gastaban mucha plata en viáticos, hacían mucha incidencia y a veces venían con el acuerdo y a veces no. Nosotros en 4 meses ya estamos trabajando en un acuerdo con países como la India. Hicimos un tiempo récord, hicimos una reunión y llegamos a un acuerdo de hacer un acuerdo binacional con Sudáfrica en una reunión que duró 42 minutos. Queremos apoyarlos, nosotros queremos trabajar con ustedes, pongámonos de acuerdo cuáles son los puntos estos, empecemos a trabajar, este es mi equipo, este es su equipo. O sea, hay una voluntad de hacerlo. Pero, repito lo que decía anteriormente, en Cancillería solo abrimos la puerta, pero eso hay que aterrizarlo. Por ejemplo, deberíamos de ponernos de acuerdo, aquí con el señor Fortín, que la Cámara de Tegucigalpa y las otras cámaras puedan tener contacto directo con las cámaras
de otros países. Deberíamos de tener espacios. Eso lo tenemos. Nosotros pasamos reunidos permanentemente. O sea, yo tengo reuniones con las cámaras de comercio de todo Centroamérica todos los viernes. No, claro, pero los países que nosotros estamos abriendo relaciones, No, ahí hay que hacer esos enlaces. Los nuevos, como exacto. la India. Hace un par de Marruecos, semanas India, estuvimos Argelia. en la reunión de AICO de toda Iberoamérica. Pero ahí lo que tenemos que hacer es trabajar, por ejemplo, nosotros, a la reunión que yo sí ya me tengo que ir, es con el Caribe, por ejemplo, ahí hay una serie de oportunidades maravillosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que le hemos hablado con el ministro Pedro Barquero, es cómo creamos una instancia en la que lo que pasa por desarrollo económico y lo que pasa por Cancillería pueda ser de acceso rápido a los empresarios. Porque yo le puedo decir los países con los que tenemos, pero las oportunidades, ese es un segundo paso. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, debe de haber un acercamiento Por eso rápido y fuerte con la empresa privada, porque es como que nosotros tengamos ahorita una serie de posibilidades que quienes las van a hacer realidad son la empresa privada y son esa capacidad de inversión en el país. Estos 1.900 millones, el gobierno solo no puede y la empresa privada sola no puede. Y algo que no hemos hablado es el desarrollo turístico de Honduras. Eso Exacto. puede atraer grandes cantidades de oportunidades. Pero, ¿qué es lo que decía la presidenta? Todo, y yo imagino que todo. usted también lo escuchó en la campaña de la presidenta. Decía la presidenta, para que este país salga adelante, ustedes tienen que hacer su trabajo y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Si ustedes hacen bien su trabajo y nosotros hacemos bien el de nosotros, esto va a funcionar. El Estado a lo que el Estado le compete y la empresa a lo que la empresa le compete. Y si trabajamos de la mano, todo ese montón de ganas de apoyar y de ser parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se van a traducir en desarrollo y beneficios para la gente. Por ejemplo, dos partes. Cuando uno va a San Lorenzo y se para ahí a tomar sopa, yo muchas veces he pensado, ¿y si aquí estuviera lleno de buenos hoteles con desarrollo? Y donde es peor es, ayer hablaba con Julio Raudales, que me dijo que fue una casa que tiene Miriam Mejía, a quien saludamos allá en Trujillo. Ahí Trujillo. Bello y nada. Sí. No hay desarrollo. No hay, no hay, no hay. Tenemos tantas cosas buenas. Sí, pero lo que pasa es que hay que crear la infraestructura para poder llegar a esos lugares. Ayer hablábamos con una gente y antier también. Entonces el tema es... Bueno, ya la carretera del sur está buena. Sí, no, Hay al que sur sí, reconocer eso. no, el sur sí, pero digamos, vaya, por ejemplo, ¿cuántas veces al año van ustedes a Copán? ¿Cuántas veces al año van ustedes a las Islas de la Bahía? ¿Cuántas veces al año vas a Tela o a Trujillo? O sea, ¿por qué no vas? Yo quisiera ir a Copán más veces al año, pues más seguido. ¿Pero qué pasa? Yo no voy La porque carretera es ponen complicada. túmulos en las carreteras. Y no Es dejan complicada que la uno corra. carretera. O Bueno, sea, yo tengo o sea, a Jesús, igual- a Charlo, sí, tengo a hombre. Jesús, a Charlo, a Nelson, a Juan Carlos, hay un montón de amigos de Copán que me invitan, pero la carretera es destruida y son casi 9 horas, entonces les digo, Y llena de túmulos. Mejor Tienes haga- que andar frenando porque cada... es como ir a España, Sí. es como ir a Madrid. Por eso a uno no le dan ganas de montarse en un carro 9 horas para ir a Copán. Debería haber un vuelo adecuado. Bueno, yo me acuerdo que don Jorge Igual las Arias- Islas de la Bahía, don o sea, Jorge Hueso Arias dijo eso cuando inauguraron la pista de ahí por las ruinas de Copán. sí. Hey, dijo don Hueso Arias, ¿y por qué no hicieron la carretera primero? Sí. ¿Sí? Es la verdad. Sí, o sea, el país viene, creo yo, de un desmontaje de su infraestructura en todos sentidos. La única cosa que se mantuvo en Honduras fue el tema de la industria textil, porque tenía, digamos, que un marco que venía previo, ¿no? Pero en términos de agricultura, nosotros entramos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana sin la capacidad realmente de aprovechar eso, y más bien lo que hicieron fue que eso nos aplastó la capacidad productiva del país. Nosotros estamos, este año justamente es la revisión del TLC, y esta vez tenemos que pensarla mejor, ¿no? Yo creo que cuando Fortín mencionaba el plan de país, aquí hubo plan de país, y era OCDE, y era los planes de desarrollo integral, y era en el marco de Naciones Unidas, pero el cómo, creo que ahí a eso tenemos que enfocarnos, es cómo lo vamos a hacer, porque
si decimos que vamos a generar empleos y vamos a reducir la pobreza, eso es un buen enunciado. Cómo se hace en San Lorenzo, cómo se hace en Marcovia, cómo se hace en Juticalpa, cómo se hace en Trujillo. O sea, pensar en Honduras como una unidad donde todo es igual también es un error. Este país hay que pensarlo en sus capacidades productivas y en sus zonas más vulnerables. Y eso hay que tener siempre esa dualidad. ¿Dónde? Porque aquí el otro problema es que cuando se hablaba de desarrollo del país, solo se pensaba en los valles y se acabó. Y el resto del país, empobrecido, abandonado, nunca se toma en cuenta. Hay que tomar una decisión en la parte más productiva de Honduras y en la parte más vulnerable. Y si tenemos un plan de desarrollo en las dos, vamos a empezar a ver cómo dos pistones van sacando poco a poco esto adelante. Gracias al señor vicecanciller que ha participado esta mañana con nosotros, don Gerardo Torres. Aristides, tus conclusiones. Bueno, yo creo que todos estamos satisfechos porque ese anuncio de los recursos que vienen con las ideas que aquí se han debatido, si se llegan a aplicar, pues pueden generar un rebote para el país. Nosotros habíamos planteado desde el Partido Liberal que era necesario desarrollar el país primero a través de sus capacidades existentes, que son las agrícolas, y ahorita resulta que lo agrícola va a ser enormemente importante porque va a haber un aumento desmesurado de los precios de los alimentos y una cruce entre consumo y producción dentro de los próximos años, muy peligroso. Y esa es una de las capacidades de Honduras, para luego también ir formando gente para lo que viene como que se denomina la revolución, la tercera revolución industrial, que es la de las tecnologías, y las capacidades de absorber inversión a través de lo que ya tenemos, que es la maquila, para poder mejorar la economía. Yo creo que eso es fundamental y me parece que bueno, para eso es todo esto de las relaciones internacionales y de lo que se ha venido anunciando junto con la empresa privada del gobierno. Gracias al abogado Aristides Mejía. Manda saludos de don Milton Jiménez Puerto. Saludos, Milton. Vamos a cerrar con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrial de Tegucigalpa, Daniel Cortés. Daniel, gracias. Nosotros debemos de aprovechar esta coyuntura importantísima y la única forma de hacerlo es estando de la mano gobierno y empresa privada para poder hacerle, poder brindar las oportunidades para poder obtener la mayor cantidad de inversión posible. Si no se trabaja en forma conjunta, esto se va a diluir, se va a perder, se va a ir para otros países, nos van a ganar el mandado. Esto definitivamente es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar trabajando en conjunto con el gobierno. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa estamos listos para trabajar con el gobierno en el momento que quieran, de la forma que así lo desee, para poder atraer mayor cantidad de inversión extranjera y generar mayor inversión propia y generar mucho lo que es el emprendedurismo en el país. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Daniel. Y me llena de satisfacción por el país escuchar al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa hablar de esa manera, no como otros que son comunistas, los de este gobierno, que no va a avanzar, y no es cierto. Durante el gobierno de Mel Zelaya, a la empresa privada siempre se le apoyó, y Mel no anduvo persiguiendo a nadie, y no creo que doña Xiomara vaya a hacer eso. Todo lo contrario, saben el desastre en que está el país y la necesidad que hay de hacer una buena alianza con la empresa privada para desarrollar Honduras. Ponete el micrófono. Si hay alguno que otro comunista, pues es de aire acondicionado, entonces no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, vos que eras parte de los patricios y sos una persona... Bueno, y diversidad. Gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Gracias, Alicia. Gracias. Buenos días, sigan con Canal 11. Que estén bien.